sí acordaron liberar a los militares detenidos por el asunto de Tlatlaya. La PGR no logró reunir las pruebas necesarias para que ellos pudieran seguir un juicio en relación a eso, a todo ese asunto de Tlatlaya en el que murieron varias personas, y se acusaba a los militares de haberlos ejecutado cuando ellos decían que había sido un enfrentamiento, y testigos decían que no, que fueron los militares quienes abiertamente los habían atacado y prácticamente fusilado en esa zona. Se llevó un juicio, la PGR tuvo que presentar pruebas, pero el juez las desestimó, considera que no fueron suficientes y los militares fueron liberados y seguramente tendrán que seguir enfrentando algunos cargos por desobediencia en el juzgado militar. Pero por lo pronto, la PGR, que mostró su descontento ante esa determinación, podrá apelar y presentar nuevas pruebas o conclusiones más concretas referente a esta situación. Pero Clara Gómez González, que es testigo y sobreviviente de la masacre de Tlatlaya, tiene miedo, pese a que cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La madre de Clara, una de las víctimas de los hechos del 30 de junio de 2014, considera que la liberación de los 3 militares implicados en el caso la pone en una situación de mayor riesgo. ¿Es ella la que hace las declaraciones para una revista en Estados Unidos? Sí, es ella, ¿no? Que es la sobreviviente. Creo que sí. Porque hay 2 declaraciones de ella, una la que dio aquí en México y la otra que da para esa entrevista. Y es de donde se desata toda la investigación para aclarar si habían realmente fusilado a los que ya se habían rendido después del enfrentamiento y pues los ejecutan los militares. Es que fíjate, nuevamente vemos cómo los procesos de investigación son terriblemente malos, llegaron tarde, al parecer sí se alteró la escena pues del crimen, si vale la expresión, pero también viendo con detenimiento, y ayer salían algunas de las partes de las declaraciones, no sé de quién de las 3 sobrevivientes, que decía que a ella le había tocado estar ahí y darle de comer, o sea que si era un lugar de delincuentes y que era una casa de seguridad. Vamos, o sea, básicamente, donde llevaban o a gente secuestrada o a gente que la llevaban secuestrada y luego la ejecutaban. Y una de estas testigos afirmó haberle tocado. Entonces está yo insisto, sigue siendo muy confuso, aunque ya la opinión pública dio su veredicto y para la opinión pública fue un caso de abuso de poder, de autoridad y de cualquier otro tipo de circunstancia del ejército. Pero ahora hay mucha gente que está muy enojada con esta disposición ya judicial porque pues exoneraron al ejército. Pues es que se están enfrentando a secuestradores, una banda muy agresiva de criminales que azotaba esa zona. Ahora, ¿qué hacía esta mujer ahí? Muy bien. ¿En calidad de qué estaba ahí? Bueno, eran prostitutas. Eran prostitutas y además se supone que algunas las tenían secuestradas, o sea que también se había manejado eso, de que ya las tenían, vamos, no ¿cómo se llama? No con su consentimiento, ¿no? Tal vez las contrataron para que saben que se quedan. Mira, incluso la gente que vive alrededor de esta bodega donde se dio todo el enfrentamiento, estaban contentos, decían que ya estaban hartos de todas las anomalías que cometían estos tipos. Sin embargo, lo que está a juicio es la forma en cómo procede el ejército. Que dices, bueno, si ya se rindieron, tienen que llevar a esta gente a un juicio, no actuar de iniciativa propia y matarlos. Es que exactamente está tan deteriorado el asunto de la justicia y de la seguridad pública que muchos de estos casos son ejemplos de así era la justicia porfirista. O sea, llegaba, mataba en caliente, la frase mátalos en caliente viene de la época, fusilaba en el lugar donde agarraban a los delincuentes sin ningún tipo de juicio.
El problema es que se supone que después de 100 años, donde hemos avanzado democráticamente, donde se supone que tenemos un marco institucional más sólido, donde tenemos unas leyes más claras y donde hay una Comisión Nacional de Derechos Humanos, no puedes permitir eso. Si funciona en el porfiriato es otra cosa, pero era una paz basada en el terror, en la represión y exactamente en aplicar la mano dura sin importar la ley. Fueras o no culpable, si te tocaba por error estar en el lugar equivocado, pues podías ser víctima de que te fusilaran porque estabas junto a los que robaban, por ejemplo, los cables telegráficos. Había una disposición del gobierno porfirista de si dentro de una hacienda se robaba a alguien cable telegráfico, al que ejecutaban o al que castigaban podía ser al caporal o al hacendado incluso. Entonces imagínate, pues todo el mundo contribuía a la paz social, pero era una paz basada en la sangre. Y eso es lo que estamos viendo ahora, que han surgido tantos casos de tortura en el país, ¿no? Que de repente en Sinaloa 3 casos aquí, en Morelos acaban de denunciar que hubo casos de tortura, en Guerrero. O sea, finalmente estamos actuando como hace 110 años. Y otra cosa, no sabemos si estos militares o estos policías actúan obedeciendo órdenes de sus superiores o si actúan por su iniciativa, por su gusto y porque dicen, bueno, nosotros tenemos que concretar este trabajo, cueste lo que cueste, ¿no? O valiéndote de los medios que esa sean. Es la instrucción. Pero es lo que no se ha comprobado. No, Si ellos no se va a comprobar, no creo que haya una... Claro que no, órdenes. porque la instrucción es, ustedes tienen que detener a los delincuentes y no les dicen, los tratan con algodones, no, la instrucción es que detengan a los delincuentes y que acaben con los grupos de delincuentes. Sí, o sea, si te dicen a ti, acaba con los delincuentes, detén a los delincuentes a como dé lugar, sí. Lo haces. ya Esa hay... es la palabra abatir. Exactamente. Pero abatir, bueno, generalmente implica matar, pero no necesariamente Sino como someter, ¿no? someter, ¿sí? Sí, pero si los reciben a balazos, si es un grupo armado, ¿qué quieren? ¿Que los militares lleguen y toquen y pidan permiso para entrar? Tampoco. Es lo que pide Las comisiones de derechos humanos. No, yo creo que, tienen derecho y lo hacen y se defienden. Si te atacan, te defiendes. Aquí es como el bono extra que sucedió después. Ya tienes sometidos a los criminales y entonces esa decisión extra de, bueno, pues en vez de llevarlos no los lleves detenidos. Armamos aquí el tinglado de que hubo un enfrentamiento y los ejecutas. Es como lo que quedó, la duda que quedó en el rancho El Sol. De ahí no fueron militares, fue policía federal, pero lo mismo, ¿no? Que dicen, bueno, si ya los tenían sometidos, pues ¿por qué los mataron, no? Ahí había igual inconsistencias. Pero los que dicen que ya estaban sometidos, como en el caso de Tlatlaya, son estas 2 jóvenes que estaban con ellos. Sí. Y a que a nadie le consta que estaban secuestradas, ¿eh? Sí, no. Es más, una de las declaraciones, una de las llamadas que hace y que lo declara la mamá de una de ellas, dice, mi hija me habló que se estaba trasladando a tal parte. Se estaba trasladando, no que la llevaban, porque si la llevaban detenida de manera forzada, pues no le van a decir, sí, háblale a tu mamá para que le digas a dónde va. Avísale. No, tampoco hay una constancia de que efectivamente estuvieran de manera forzada en ese sitio. Y ahora desde luego se están poniendo en una situación de que pueden estar amenazadas, de que les pueden hacer daño. Pues sí. Es que todo puede pasar. O sea, claro. en ese país, en esas circunstancias, cualquier cosa. Sí, aquí está todo lo que ellas dijeron. La verdad yo no quería hablar. Tenía mucho miedo, dice Clara. Porque el ejército, la marina y los federales telefónicamente me decían que no tenía que hablar. ¿Qué se hablaba? Sabían dónde estaba mi familia y que ya ya tenían la dirección para localizarla. Entonces ha de tener los telegramas y copias de esas llamadas, de esas ¿Amenazas? Telegráficamente se lo decían, ha de tener. No. Pero además no intervino la marina, ¿eh? No, son invenciones.
Yo creo que aquí hay algo mal y no se ha manejado adecuadamente. Todo sucio como siempre. Es 30 de junio del 14. Estamos a punto de cumplir 2 años. Y en su momento, no salió el caso en su momento, fue hasta después. Sí, porque una de las jóvenes, que es la que hace la declaración para la revista Esquire, es 2 meses después. Y lo hace señalando que ha sido amenazada por el ejército para que no hable con nadie. La versión oficial por la Secretaría de la Defensa era que 22 personas habían perdido la vida luego de un enfrentamiento con militares, pero Clara reconoce otro escenario. Los militares asesinaron a varias de estas personas cuando ya se habían rendido, que eso fue lo que despertó la indignación de otros sectores. Pero estamos tan polarizados que un sector dice que bueno, que actúe así el ejército, que los acabe, porque vas a tener consideraciones con unos delincuentes. Y hay otro sector que dice que no, o sea, que si tienes que ir con la ley. Sí, son delincuentes, pueden ser abominables, pero si no, entonces te conviertes en lo mismo que estás atacando. Pero el problema de todo es que la investigación se hizo con las patas, como siempre, tarde, y entonces es imposible llegar a una conclusión de una certeza jurídica. Y nos vamos a quedar con las dos versiones. Hay quienes van a creer que sí fue un abuso de autoridad y que sí hubo ejecuciones extrajudiciales, y hay otros que van a decir que no, o los que no van a decir, bueno, se lo merecían. Ese es el problema cuando no hay certezas jurídicas. Pero además al principio se quedan con el informe del ejército. Claro. Llegaron, nos dispararon, respondimos y pues éramos más y tenemos más preparación y pues los abatimos. Y así se construye la historia oficial. Claro.